A Golpe de Beat en Radio Exterior con Raquel García. Bienvenidos. La incidencia del cáncer colorectal en España es alta. Sigue siendo el tipo de cáncer más común y la segunda causa de muerte por cáncer. Pero detrás de las cifras y las estadísticas hay pacientes reales con nombres y apellidos. Por eso la investigación científica se convierte en esperanza para ellos. Hoy, gracias a un nuevo estudio, sabemos que se podría inhibir una proteína que es clave en la metástasis de este tipo de tumor. Nos lo van a contar en unos instantes los científicos de la Universidad Católica de Murcia que lo han descubierto. Además, conoceremos de cerca a los capibaras, esos roedores que cuentan con millones de visualizaciones en redes. Repasaremos algunas noticias de la actualidad científica y nos detendremos en Teruel para conocer el proyecto Arrakis, que se estudia para la formación de galaxias y la materia oscura. Este programa es un trabajo colaborativo. Álvaro Sánchez Palomino y Carlos Alonso Ruiz me acompañan en la redacción, Isabel Menéndez en la producción y Javier Campos en el control de sonido. Comenzamos a Golpe de Beat. Y vamos a ir acercándonos al tema del día con Álvaro Sánchez Palomino. ¿Qué tal, Álvaro? Hola, Raquel. Como has comentado antes, hoy volvemos a hablar del cáncer colorectal o de colon, una enfermedad que se manifiesta cuando existe un crecimiento anómalo del tejido en el colon, que es la última porción del aparato digestivo en la mayoría de los vertebrados. Pues esto puede ser debido a que las células que lo constituyen se multiplican a un ritmo superior a lo normal. En la mayoría de los casos, en 9 de cada 10, aparece de forma esporádica a partir de los 50 años de edad. Y en ello influye de manera directa tanto la alimentación como el estilo de vida, una nutrición pobre en fibra, vitaminas y pescado, el consumo excesivo de carne roja y grasas de origen animal, el exceso de alcohol, llevar una vida sedentaria, la presencia de enfermedades inflamatorias intestinales o la existencia de pólipos. Y a todo esto habría que añadir que también hay una incidencia de en torno al 10% de herencia genética. Digamos, una infección por colibactina. Esta genera mutaciones y estas son un poco el sustrato para que años después se inicie el cáncer. Es un poco cambiar el paradigma, ¿no? O sea, no solo el cáncer ocurre por algo que haces ahora mismo, digamos, no solo ocurre porque estás fumando tabaco, ¿no? Que es un poco un factor de riesgo que nos viene a la cabeza en el cáncer de pulmón, sino que algo que ocurre en la infancia puede años después... Hemos escuchado a Marcos Díaz-Gay en este programa, ya que el científico ha liderado un trabajo internacional sobre esta patología, el cáncer colorectal, que es el tipo de tumor más frecuente o con mayor incidencia en España si consideramos a la población general. En el año 2024 se realizaron más de 41.000 nuevos diagnósticos de cáncer de colon, siendo el segundo tumor más diagnosticado si diferenciamos por sexos. Más de 25.000 nuevos casos en hombres después del cáncer de próstata y más de 16.000 en mujeres tras el cáncer de mama. Además, su incidencia en adultos menores de 50 años se ha duplicado en los últimos 20 años en varios países de todo el mundo, con lo que es muy probable que los próximos años sigamos viendo cómo aumenta la enfermedad debido a una mayor implantación del cribado de este tipo de cáncer. Pero ahora, científicos del Grupo de Investigación Bio-HPC de la Universidad Católica de Murcia han descubierto un nuevo compuesto que es capaz de inhibir la proteína fascina implicada en la metástasis del cáncer colorectal. Gracias, Álvaro. Pues vamos a profundizar más sobre este estudio. Nos acompañan ya Horacio Pérez, investigador del Grupo de Bioinformática Estructural y Supercomputación de la Universidad Católica de Murcia. ¿Qué tal? Bienvenido, Horacio. Hola, buenos días. Muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Y también nos acompaña Alejandro Rodríguez Martínez, que es doctorando de ese mismo grupo. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días, gracias por la entrevista. Buenos días, gracias a ambos por acompañarnos hoy para profundizar más en ese trabajo que habéis realizado. Ahora iremos, si os parece, a ese nuevo compuesto químico que habéis descubierto, pero antes vamos a entender qué es exactamente la proteína fascina. ¿Por qué es tan importante en el cáncer colorectal, Horacio? Bueno, pues es una proteína clave, sobre todo para que las partes que intervienen en la progresión del tumor, hay una parte dentro de las células cancerosas que se llama el filopodio, que se puede ver así como una especie de tentáculo, ¿no? Que es lo que permite pues, que el tumor pues, se vaya expandiendo. Y entonces, lo que hemos encontrado en este estudio son moléculas que, influyen en una proteína que tiene esos filopodios, que se llama fascina, para que esa proliferación de las células cancerosas pues se paren, ¿no?
Es un poco la idea principal. Exactamente cómo funciona, Alejandro, cómo actúa este nuevo compuesto al que creo que todavía no le habéis dado nombre, ¿no? Bueno, no, por el momento no tiene nombre como tal, pero bueno, la idea principal sería que este compuesto se une al sitio de unión de fascina. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues la fascina se une a unos haces de actina, formando los filopodios que ha comentado Horacio. Entonces, si nosotros encontramos una molécula que sea capaz de bloquear justamente ese sitio de la proteína, lo que logramos es que no se generen estos filopodios y, por lo tanto, que el tumor no pueda seguir creciendo ni tampoco migrar a otros tejidos, provocando lo que ya conocemos todos como la metástasis y que al final es un peor pronóstico en cualquier tipo de cáncer, ¿no? Claro, digamos que la fascina es algo así como un facilitador de esa metástasis, así que el hecho de poder inhibir esa actividad pues es clave para frenar la progresión del cáncer, ¿no? Exactamente, sí. Es una proteína que además está únicamente expresada o sobreexpresada en caso de células de cancerosas, que ya están cancerosas. En células normales de colorectales no presentan esta proteína o la presentan en niveles muy bajos, entonces es también un buen biomarcador para conocer si el paciente tiene cáncer colorectal, pero además, como has comentado muy bien, pues es uno de los principales mediadores de la posible metástasis que pueda provocar después el tumor. ¿Cómo llegasteis a iniciar esta investigación, a este descubrimiento? ¿Cuál es el origen de la investigación, Horacio? Bueno, pues esta es una investigación que no ha surgido de noche a la mañana, como creo que os podéis imaginar. Es una investigación que lleva bastante tiempo y que, digamos que por nuestra parte se inició aproximadamente en 2014, porque en aquel tiempo, bueno, un investigador contactó a nuestro grupo. Él había visto y tenía bastantes evidencias sobre la participación de la fascina en todo el mecanismo del cáncer que ha comentado muy bien Alejandro. Por aquel entonces no estaba tan claro, pero él, digamos que tenía bastantes evidencias por esa hipótesis y nos contactó a nosotros. Estoy hablando de Pablo Conesa Zamora, que es investigador principal del grupo de patología molecular repartido entre el UCAM y el Hospital General Universitario de Santa Lucía de Cartagena. Nos contactó a nosotros para empezar a predecir moléculas que pudieran inhibir la fascina, ¿no? Entonces ahí es cuando empezó un poco el proyecto. A lo largo, estoy hablando de 2014 y estamos en 2025, a lo largo de estos 10 años hemos desarrollado pues algunas moléculas que han tenido un papel importante en la inhibición por la fascina, y digamos que esta es una de las últimas desarrolladas, y lo principal que tiene es que tiene un esqueleto químico totalmente novedoso respecto a las moléculas conocidas anteriormente. Y es importante también puntualizar una cosa que quizás pues no es obvia. En este tipo de proyectos, donde nuestro objetivo es encontrar una molécula que pueda ser aprobada y que llegue al mercado, ¿no? Esto tiene muchísimas fases de desarrollo. Está la fase preclínica, en la cual participamos nosotros, donde nosotros participamos en la aparición de estas moléculas, pero luego hay una gran cantidad de equipos con los cuales colaboramos. Está el grupo de Pablo Conesa y de Ginés Luengo, también el grupo de Silvia Montoro y el grupo de Irene Luque de la Universidad de Granada, que, por resumir mucho, lo que se dedican es a caracterizar experimentalmente si las moléculas que nosotros predecimos son capaces de inhibir en sistemas in vitro a la proteína fascina. Una vez que esto se valida y funciona, el siguiente paso es medir la acción de dichas moléculas en modelos del cáncer in vivo, que los que hemos trabajado ahora mismo son tanto en ratón como en pez cebra, y luego, una vez podemos cerciorar que eso se produce, el siguiente paso es dar el salto a los ensayos clínicos en humanos. Y esta es la parte realmente compleja. Es realmente compleja porque se requiere, primero, que alguna molécula haya pasado por lo que se llama el valle de la muerte, en cuanto a que son muchas fases preclínicas a través de las cuales debe progresar, pero cuando ha conseguido esto,
Además, se necesita una gran cantidad de inversión económica para poder llevar a cabo esos ensayos clínicos. Y normalmente los grupos de investigación no disponen del dinero necesario para llevar a cabo esos ensayos clínicos. Entonces, lo que hemos hecho nosotros con otras moléculas en el pasado ha sido aplicar la financiación del Instituto de Salud Carlos III, que sí que nos ha permitido iniciar, bajo la coordinación de Pablo Conesa, ensayos clínicos con un compuesto previamente identificado, que lo voy a comentar un poco por encima, es el antidepresivo imipramina, que digamos no es una molécula totalmente nueva, es una molécula que se utilizaba para otra indicación, se utilizaba como antidepresivo y nosotros vimos que también podía funcionar como inhibidor de la fascina. Esto tiene la ventaja de que las fases clínicas pueden progresar más rápidamente, porque al ser una molécula que ya se conoce, hay algunas partes de toxicidad, etcétera, que pueden ir mucho más rápido. Esas son por las ventajas. Pero el problema es, para llevar a cabo las fases clínicas se requiere de una gran inversión económica, y entonces lo que estamos ahora mismo es tratando de licenciar la patente de todas estas moléculas a empresas que sí que dispongan del interés y sobre todo de la capacidad económica para llevar a cabo los ensayos clínicos. Pero ¿cuáles son algunos de los problemas que nos hemos encontrado en el pasado? Pues mira, la molécula imipramina, aunque sea un fármaco de reposicionamiento, el problema que tiene es que, por no meternos muchos en detalle, pero presenta una serie de desafíos a nivel de propiedad intelectual, porque normalmente las grandes farmas no les interesa trabajar con una molécula que ya sea, digamos, propiedad por otras industrias, y eso representa pues bastantes problemas a la hora de trabajar con ella y de llevarla luego al mercado. Por tanto, lo que prefieren es que sea una molécula totalmente nueva, ¿no?, que esté totalmente libre de propiedad intelectual. Y por eso, en la última parte de este proyecto, hemos obtenido esta molécula, que es una molécula totalmente nueva, que no presenta, digamos, problemas de propiedad intelectual. Nosotros previamente ya hemos depositado por la patente, entonces estamos ahora mismo en el punto donde el próximo paso es que estamos contactando a diversas empresas y organismos a los cuales poder licenciarles esta patente, y que junto con ellos o ya a través de ellos pues se puedan llevar a cabo los ensayos clínicos necesarios, que serían el siguiente paso. Durante estos 10 años que habéis estado en la fase preclínica con esos animales que nos comentabas, ratones, pez cebra, me ha llamado la atención. Conocemos mucho las pruebas en ratones, en laboratorio, pero ¿por qué el pez cebra? Bueno, no puedo comentarlo muy en detalle porque yo no soy experto por esa parte. Esa parte puedo mencionar que se ha llevado a cabo por el grupo del IMIB, Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, en el grupo de María Elisa Cayuela. Ella es experta en este tema, y una de las razones son las siguientes. Uno, cuanto más modelos in vivo y lo más diferentes posible puedas utilizar, pues mayor evidencia tendrás por una parte, ¿no? Uh-huh. Y luego el pez cebra, las principales ventajas que tiene son dos. Uno, es relativamente fácil tener un gran número de estos animales, porque por relevancia estadística, por ejemplo, en ratón, poder realizar un ensayo in vivo con 50 ratones es harto complicado por toda la infraestructura que requiere, etcétera. Pero, por ejemplo, hacer un ensayo in vivo con 300 peces cebra es muchísimo más fácil y mucho más barato. O sea, una de las ventajas es la facilidad de tener una gran población de ellos. Y la segunda ventaja es que su ciclo de vida es muy corto. Es decir, en pocos días ya puedes tener el ciclo completo de vida del animal y estudiar fácilmente y en poco tiempo cómo se desarrolla el cáncer y cómo el compuesto está funcionando, frente a los ratones, donde el ciclo de vida es un poco más largo. Entonces, en resumen, esas serían las dos ventajas principales. Alejandro, nos comentaba Horacio un poco cuál es la siguiente fase de esta investigación, esa fase clínica con ese antidepresivo que ya se conoce, la prueba en pacientes, pero no sé si a partir de aquí pues también se abren nuevas vías de investigación con las que se puedan encontrar tratamientos más eficaces, con menos efectos secundarios, aumenta las probabilidades de encontrar esos tratamientos mejores para los pacientes que sufren este tipo de cáncer. Bueno, sí, como bien has comentado, ahora mismo estamos con los ensayos clínicos en imipramina,
Y además, claro, lo bueno es que se probarán también como coadyuvante junto con otros tratamientos de quimioterapia, etcétera, para comprobar si esto mejora el tratamiento. Y bueno, respecto a nuevas vías de investigación, nuestra siguiente idea sería también probar este nuevo compuesto que hemos descubierto. Ahora mismo estamos en fase de organoides, que digamos que es como un pequeño modelo de órgano, ¿no? Para ir un poco más allá de las células, y nuestra idea sería pues hacer ensayos tanto en pez cebra o ratón en animal, y también si tenemos dinero o financiación para ello, probarlo con también ensayos clínicos. Y bueno, además también estamos estudiando otras proteínas que están relacionadas dentro de otros tipos de cáncer, y bueno, haciendo el mismo protocolo, ¿no? Buscando o prediciendo algunos compuestos que pudieran bloquear estas proteínas y ayudando y así mejorando pues los tratamientos que hay actualmente. Claro, eso te iba a preguntar. Sabemos que la proteína fascina está implicada en esa metástasis del cáncer colorectal, esa proteína fascina, pero ¿ya sospecháis que este compuesto podría servir también para otros tipos de cáncer donde también podría estar relacionada esa proteína? Bueno, sí, es muy buena pregunta, porque además la fascina no solo se expresa en cáncer colorectal, también hemos visto que en algunos tipos de cáncer de mama hay también expresión de esta proteína, y el bloqueo de esta también podría llevar a un mejor tratamiento y diagnóstico del cáncer. Así que también, pues, como hemos comentado antes, nuestros grupos colaboradores, tanto en el Hospital Santa Lucía como aquí en la UCAM, pues están viendo si además estos compuestos inhibidores de fascina pueden tener también un buen resultado en otros cánceres, como en este caso el cáncer de mama. Uh-huh. Claro, entiendo que para que eso se traduzca en resultados es capital, como comentabais, que farmacéuticas empiecen a apoyar también en este punto, porque sin su respaldo va a ser muy difícil llevar un compuesto, aunque sea muy prometedor, ¿no?, desde el laboratorio hasta el paciente. ¿De qué plazos hablamos, Horacio? No sé cuánto tiempo podría pasar para que llegue a ser una realidad en los tratamientos. ¿Cuánto tiempo podemos esperar para verlo en pacientes? Pues esa es una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta. Bueno, hay que recalcar que el primer paso, bueno, es el que estábamos comentando antes, lograr el interés pues de grandes participantes como empresas, farma u otro tipo de organismos que puedan invertir el dinero pues necesario, pero también hay que tener en cuenta que realizar un ensayo clínico para una molécula totalmente nueva como es esta, aunque la molécula esté, la ventaja, como comentaba, es que la molécula está totalmente libre de temas de propiedad intelectual, pero al ser una molécula totalmente nueva y al tener que realizar los ensayos clínicos totalmente desde cero, en promedio este tipo de ensayos pueden llevar 5 años, 7 años aproximadamente. A veces más, a veces menos, pero básicamente yo creo que nos podríamos mover en esa extensión, sí. Uh-huh. Hacéis referencia en el estudio a que el hallazgo tiene una estructura inédita, pero ¿qué es lo que hace único, qué diferencia este compuesto de otros que ya se conocieran? Bueno, creo que Alejandro puede comentar muy bien la respuesta. Cuéntanos, Alejandro. Sí, perdón. Vale, pues como hemos comentado antes, lo importante de que este compuesto tenga una estructura química totalmente diferente, bueno, en primer lugar es que es mucho más fácil, de patentar, y de esta manera pues las empresas farmacéuticas se interesen más por el compuesto y, digamos, nos ayuden a financiar lo que venían siendo los ensayos clínicos. Y bueno, además, conociendo que esta nueva estructura química también bloquea fascina, podemos inferir con esta información nuevos cálculos, y con ello, pues, hacer nuevas rondas de compuestos, de predicción de compuestos, con el objetivo de obtener moléculas que todavía sean capaces de bloquear con mayor efecto, con mayor actividad a la fascina.
Es muy importante realizar cribados y en este caso habéis contado con Metascreener, que es una herramienta de supercomputación. No sé quién de los dos podría hablarnos mejor sobre cómo funciona esta herramienta y cómo os ha facilitado el trabajo. Sí, bueno, pues esto es una herramienta que llevamos desarrollando ya por hace bastante tiempo. Y bueno, por resumir un poco, en el tema de cálculos de química computacional que se pueden hacer a la hora de predecir compuestos que puedan inhibir a una proteína, la verdad es que hay familias muy diferentes de técnicas. No nos vamos a meter ahora en detalle. Bueno, a quien le interese puede consultar el artículo publicado, porque ahí hay bastante explicación sobre la herramienta, pero básicamente la idea es evitar un poco lo siguiente. Muchos otros grupos de investigación lo que hacen es que aplican una única técnica de química computacional a la hora de predecir los compuestos. Esto tiene sus ventajas en el sentido de que el coste computacional puede ser relativamente bajo, pero las desventajas es como que te lo estás jugando todo una sola técnica. Entonces, con esta otra herramienta que hemos desarrollado nosotros, Metascreener, lo que hacemos es aplicar diferentes tipos de metodologías de química computacional al mismo tiempo y luego ver en consenso en qué compuestos suelen estar de acuerdo la mayoría de estas técnicas a la hora de predecirlo como activo, ¿no? Y esto nos da un poco más de garantía a la hora de la precisión de estas predicciones que si, digamos, no las jugáramos a una sola técnica. Y luego también es muy importante no solo los métodos de química computacional utilizados, sino que esto se debe de acoplar bastante bien al supercomputador. Luego también decir que estamos hablando de un supercomputador, pero en realidad nosotros utilizamos diferentes supercomputadores a lo largo del mundo. Cada uno tiene sus características específicas y es a veces un poco difícil que el software que desarrollas funcione igual de bien en todos ellos. Intenta desarrollar una herramienta un poco general, pero tiene su serie de complicaciones informáticas. Pero bueno, esa sería un poco por la idea. Es decir, una herramienta que utiliza varias técnicas por debajo y que luego se acopla de la manera más eficiente posible a todos los tipos de supercomputadores en los que trabajamos. Hay que decir que este proyecto pues está enmarcado dentro de la tesis doctoral de Alejandro, que está financiada por la Asociación Española contra el Cáncer, y además habéis contado con el Barcelona Supercomputing Center en ese campo de la supercomputación, que ha actuado, podemos decir, Alejandro, como un acelerador digital en la investigación. Sí, efectivamente. Bueno, como ha comentado antes Horacio, pues nosotros tenemos que trabajar con superordenadores. Y bueno, ¿esto por qué es? Porque claro, para predecir los compuestos nosotros trabajamos con librerías que van de miles a millones de compuestos. Entonces, para hacer todo este tipo de cálculos con el fin de encontrar algunas de las moléculas que sean activas en diferentes contextos, en el contexto de mi tesis sería pues diferentes inhibidores de proteínas relacionadas en cáncer, sobre todo en cáncer colorectal. Pues claro, el acceso al Barcelona Supercomputing Center, por ejemplo, nos ha ayudado mucho pues, a acelerar todo este tipo de cálculos y, claro, poder explorar campos químicos de millones de moléculas en unas semanas, con lo que esto nos permite pues, obtener rápidamente predicciones que más tarde nuestros grupos colaboradores puedan probar in vitro. Pues os deseamos muchos éxitos en esta investigación, que consigáis ese apoyo tan necesario de las farmacéuticas para que tengáis ese respaldo y podamos ver este compuesto tan prometedor trasladado del laboratorio hasta el paciente y ayude a todos esos pacientes de cáncer colorectal. Horacio Pérez, investigador del Grupo de Bioinformática Estructural y Supercomputación de la Universidad Católica de Murcia, Alejandro Rodríguez Martínez, doctorando del mismo grupo. Muchísimas gracias por atender a Golpe de Bit en directo. Gracias a vosotros, ha sido un placer.